crecimiento. Corresponden en un 3 al 16% de las fracturas en todos los niños, especialmente de 5 a 8 años. ¿Por qué en estas edades? Porque son los más traviesos, ¿ya? Esta fractura respeta el cartílago de crecimiento y se da por dos mecanismos. Mecanismo indirecto, que es el más frecuente, cae el niño con el brazo extendido y fractura el húmero distal. Entonces, ¿qué vamos a pensar ahí? Que todo se va hacia atrás por el mecanismo. Es el más frecuente. Y mecanismos directos, que caen sobre el codito. Entonces, todo se va a desplazar hacia anterior. Es el menos frecuente. La clínica va a tener dolor, impotencia funcional, deformidades, acortamiento de un antebrazo, ¿ya? La equimosis, que es el signo de Kirchner, como vemos acá. Bien, esta equimosis en la cara anterior del brazo, o del codo, perdón. Encontramos también impotencia funcional en fracturas que estuvieron a punto de exponerse, se llama el signo de Pucker, o del pellizco hacia adentro. Y valoramos en todo niño que haya tenido un trauma en el codo la integridad del triángulo de Nelaton. El triángulo de Nelaton se valora los dos cóndilos y la punta del olecranon. ¿Qué más es importante valorar? La parte vasculonerviosa periférica. ¿Por qué? Porque si hay compromiso en alguno de estos, tanto vascular como nervioso, son fracturas de emergencia que hay que entrar a operar y estabilizar inmediatamente. Bien, es una emergencia traumatológica, la dijimos. Valorar dos proyecciones, frente y perfil del codo, y que sean estrictos. ¿Por qué? Porque en niños valoramos las angulaciones. Tenemos el ángulo de Bauman. ¿Cómo se forma el ángulo de Bauman? Desde la parte más distal del húmero, una línea que traza, y se toma desde el centro diafisario, que es este de acá, un ángulo que pasa por el núcleo de osificación, que es este de acá. Nos va a dar entre 60 a 80 grados. Si tiene más de 80 grados, el cúbito se hace varo, se va hacia adentro. Si es más de 80 grados, el cúbito se hace valvo, que son los brazos en bayoneta, que se conoce. Esto es en el AP. Y en el lateral tenemos las líneas de Silverstein. Que las líneas de Silverstein, la más importante y la que más rápido podemos valorar es la línea B. Es la línea que tiene un corte que pasa por el núcleo de osificación por la cortical anterior. Corta. Tiene que pasar por acá. ¿Por qué? Porque si no llega a pasar, ya va a perder la flexoextensión completa de ese niño. Si consolida mal, no va a poder flexionar completamente más de 90 grados si se llega a consolidar así, por esta línea. Entonces es importante ya que tenga ese corte por el núcleo de osificación. Perdón. Tenemos la clasificación. La clasificación es la de Garland. Clasificación para fracturas supracondilias Garland. Tenemos fracturas no desplazadas, como vemos acá, imagen tipo 1, la Garland tipo 1. Garland tipo 2. Está fracturado y desplazada la cortical anterior, pero la cortical posterior está íntegra. Ejemplo, tipo 2. Tipo 3. Ambas corticales están fracturadas, desplazadas, pero el desplazamiento solo es antero-posterior. ¿Eso por qué? Porque está íntegro el periósteo que lo recubre. Y la tipo 4 ya puede ser
el desplazamiento multidireccional, antero-posterior, inclusive hasta el fragmento rotado. Ya estas fracturas tienen alto compromiso de síndrome compartimental y compromiso vasculonervioso, entonces se considera que ya son quirúrgicas. ¿Cuáles son quirúrgicas? Acá, la Garland tipo 1 es tratamiento ortopédico, o sea, no se opera. ¿Qué es lo que se hace? El yeso tiene que estar a 90 grados. Bien, la Garland tipo 1 por 3 semanas. La Garland tipo 2 ya se valora si es operable o no. ¿Por qué? Porque si bien está afectada la cortical anterior, como vemos en esta imagen de acá, esta imagen de acá, si bien está afectado aquí, nosotros le realizamos el yeso a 90 grados o hiperflexionamos el codo, tomamos rayos X de control y vemos que se corrige, la línea del ciber se me corta, los ángulos de Bowden están entre 80 y 60 grados, lo manejo de manera ortopédica, pero con controles periódicos por consulta externa. Si se me llega a desplazar en algún momento, tengo que transformarlo en quirúrgico. Por eso es importante el seguimiento. La tipo 3, Garland tipo 3 y la Garland tipo 4 ya son de tratamientos quirúrgicos. ¿Ok? ¿Cómo es el tratamiento? Con clavijas Kirchner de manera percutáneas, de maneras cruzadas, pudiera ser, o divergentes. Preferentemente divergentes. ¿Por qué? Porque hay mayor estabilidad. Si nosotros cruzamos clavijas, no hay tanta estabilidad. ¿Ok? Es como si fuera a nivel del cruce de las clavijas, solo se ve como si fuera una sola clavija. Y eso hablando biomecánicamente. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Porque esto es un poquito complicado, ¿no? Ya. Vamos con las fracturas de olecrano, ya hablando del codo adulto. Principalmente son por traumas directos, caídas de altura, ¿ya? Y se da por arrancamiento del tríceps. El tríceps provoca esta fractura de tipo abducido cuando se cae con el codo en flexión. Tenemos la clasificación de Mayo. ¿Por qué nos gusta tanto la clasificación? Porque las clasificaciones nos ayudan a nuestro tratamiento. Mayo tipo 1 ya se subdivide en A y B, igual que la 2, igual que la 3. ¿En qué está la diferencia? Que la Mayo tipo 1, la 1A es el trazo simple no desplazado y la 1B es el trazo con minuto no desplazado. Mayo tipo 2, fracturas ya 2A, Mayo 2A, fracturas desplazadas ya, y Mayo 2B, fracturas desplazadas en conminutos. 3A, fracturas simples desplazadas y con el húmero luxado, y la 3B con minutas, húmero luxado y desplazadas. El tratamiento para este tipo de fracturas a partir de la Mayo 2 son quirúrgicos. ¿Qué es lo que se hace? Se puede realizar el típico procedimiento que es dos clavijas Kirchner de maneras paralelas y con un alambre de cerclaje. ¿Para qué? Para darle rápido movimiento a la articulación. Un codo que se inmoviliza más de 4 semanas se vuelve un codo rígido. Los libros lo mencionan, es una articulación que se resiente pronto. Entonces hay que operarlo de manera rápida, estabilizarlo de manera adecuada, ya sea con una RAFI, una placa con sus tornillos, o un alambre de cerclaje y dos clavijas Kirchner para darle mayor movilidad, pronta movilidad. Bien, hablando ya de otra parte del codo, ya que estamos hablando ya de la fractura de cabeza de radio. La fractura de cabeza de radio nos va a dar cierta estabilidad tanto en flexo-extensión y en la rotación.
La función de la cabeza de radio es la pronosupinación. Entonces, cuando hay fracturas por traumatismos indirectos, que va a provocar un aplastamiento, como lo ven acá, un aplastamiento del húmero sobre la cabeza de radio, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? Dolor a la pronosupinación. Entonces, tenemos la clasificación de Mason. La clasificación de Mason son 4 tipos. Mason tipo 1, ¿ok? Es fracturas de la cabeza de radio, pero que no están desplazadas. Se hace un yeso. Mason tipo 2, aquellas fracturas que tienen el desplazamiento menor a 2 milímetros y que la superficie de la cabeza de radio sea menor al 30% comprometido, se maneja conservadora. Pero si me cumple esos 2 criterios, el desplazamiento mayor a 2 milímetros y mayor al 30% de compromiso de la cabeza radial, hay que operar. ¿Y qué es lo que se puede operar? Se hace una RAFI. ¿Qué era RAFI? Reducción abierta, fijación interna. ¿Ok? Mason tipo 3. Las Mason tipo 3 ya son fracturas cominutas, estalladas. Entonces, hay que valorar la integridad de poder realizar una RAFI o directamente hacer el reemplazo articular. Y la Mason tipo 4 ya vienen asociadas a luxaciones. ¿Ok? Fracturas más luxaciones. Bien, vamos con las fracturas de antebrazo. Las fracturas de antebrazo, ya. Toda fractura en antebrazo desplazada es quirúrgica. Repito, toda fractura de antebrazo desplazada es quirúrgico. Se dice que son fracturas articulares. Bien, porque no va a poder realizar el movimiento completo en la pronosupinación si consolida de manera inadecuada. Entonces, ¿cómo vamos a tener? Dolor, impotencia funcional, antecedente traumático, ¿ya? Cuando son en adultos, mecanismos directos por defensa, cuando son fracturas del cúbito, ¿ya? Por golpes, que son fracturas en diáfisis. En los niños, ¿ya? Es por caída jugando en su propia altura. Entonces, en los niños que se colocan estos 2 clavos, que son los clavos técnicos, que son clavos endomedulares, que nos vamos a tener una alineación. Y en los adultos se colocan placas. ¿Ok? El tratamiento es ortopédico cuando no hay el desplazamiento, cuando son fracturas incompletas, se hace ese tipo de yeso. Este yeso es el yeso braquio-palmar. Viene del brazo hasta la palma de la mano. Y la posición de la mano varía acorde al sitio de la fractura. Ejemplo, si yo veo un paciente con el yeso braquio-palmar con la mano en supino, que esta es la posición supina de la mano, yo sospecho una fractura de cabeza de radio. Pero si veo un yeso que va haciéndose más neutro o neutro completamente, pienso en una fractura de muñeca. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras más supina la mano, más próxima es la fractura. Y si la voy viendo más neutra, más distal es la fractura. ¿Ya? Entonces eso es una regla. ¿Qué más se puede hacer en tratamiento quirúrgico? Cuando son fracturas cominutas, cuando son fracturas expuestas, fijadores externos, tutores externos. ¿Ya? Fracturas ya desplazadas, trazo simple o con tercer fragmento, ya realizamos nuestra RAFI. ¿Cuál es lo principal de esta RAFI? Que necesitamos hacer una compresión a través de la placa. Bien, una compresión axial mediante la placa. En esta diapositiva quiero que me presten atención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí vemos esta imagen que muestra que está suturado el ligamento anular.
Entonces, ¿qué me hace recordar a mí esto? Que es pregunta de examen, así que anótenselo. Existen dos luxofracturas que son famosas. Uno, la luxofractura de Monteggia, y dos, la luxofractura de Galeazzi. La luxofractura de Monteggia es la fractura diafisaria del cúbito acompañado de luxación de la cabeza del radio. Luxofractura de Monteggia, repito, fractura diafisaria cubital más luxación de la cabeza del radio. Luxofractura de Galeazzi, fractura diafisaria de radio más luxación de la articulación radiocubital distal. Luxofractura de Galeazzi, fractura diafisaria de radio acompañada de luxación de la articulación radiocubital distal. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que la radiografía de antebrazo se vean estas dos articulaciones. Regla de los dos. En el manejo postquirúrgico del paciente ya solo lo dejamos 14 días para evitar este movimiento, más que todo por el dolor. Él puede hacer el movimiento de pronosupinación, pero se lo deja movilizado por 14 días para evitar mucho dolor. Una vez pasa el proceso inflamatorio, que son más de 2 semanas, ya empezamos a darle rotación a ese brazo, flexoextensión a ese brazo. Bien, a partir de los 3 meses ya empieza el paciente a realizar sus actividades en la vida diaria. Ya poder alzar su mochila, ¿okay? Pero no hacía actividades deportivas. A partir de los 6 meses recién se empieza a dar ya actividades deportivas. ¿Por qué? Porque si damos antes, ese hueso no está completamente consolidado. Las fracturas diafisarias de radiocúbito de antebrazo recién empiezan a formarse, se consolidan adecuadamente después de 20 semanas, 24 semanas. O sea, 6 meses. Son las que más tardan en consolidar. Las fracturas de muñeca. Alguna vez hemos visto a un paciente con fractura de muñeca. Alguna vez. Por algún día había visto, me quebré la muñeca, o yo también me quebré la muñeca. Son de las más frecuentes cuando hablamos en toda la fractura. Alta energía en jóvenes, accidentes de grandes alturas, accidentes deportivos, baja energía en adultos cuando se caen en su propia altura. Y dice acá, más frecuente en mujeres. ¿En qué tipo de mujeres? En aquellas mujeres que ya están pasando la menopausia, porque ya están empezando a tener grado de osteoporosis. El diagnóstico, la clínica, vamos a encontrar el signo de Laugier. El signo de Laugier es esta deformidad a nivel de la muñeca, o el dorso del tenedor se llama. ¿Ya? Va a tener dolor, impotencia funcional, deformidad. ¿Ya? Esto de aquí es importante al momento de valorar una radiografía. ¿Por qué? Porque siempre la radiografía se va a pedir un frente y un perfil. Entonces en el frente vamos a valorar el ángulo radial, la altura radial y el ángulo volar. Ángulo radial se mide de la superficie articular del radio hasta la punta de la apófisis estiloide. Este ángulo mide 22 grados. La altura radial de la superficie articular, una línea, ¿ya?, hasta la punta de la apófisis estiloide. Esta distancia de aquí mide de 10 a 12, parámetro referencial 11 milímetros. Y el ángulo volar, que es una caída que tenemos hacia volar, se toma la apófisis estiloides, superficie articular, y mide 11 grados de caída volar. Entonces tenemos 11, 22, 11. 11 de altura radial, 22 grados de ángulo radial y 11 grados de ángulo volar.
11, 22, 11. ¿Por qué es importante esto? Para ayudarnos a definir nuestro tratamiento también, o si se puede manejar solo con yeso, o si va a tener una adecuada consolidación esa fractura de muñeca, si va a poder recobrar esta funcionalidad, la flexioextensión de la muñeca. La clasificación por epónimos, tenemos la clasificación o la fractura de Coles, que está acá, la fractura de Smith o la Coles invertida, la fractura de Bartow, que ya compromete la articulación, la fractura de la apófisis estiloide, que se llama la fractura de Chaufer o de Chofer, la fractura de Deep Punch, que es por fractura por hundimiento, y la fractura a nivel de la fosa y semilunar. Bien, otra clasificación, la clasificación de Friedman. Esta clasificación ya nosotros la utilizamos a partir del tipo 3. ¿Por qué? Porque ya hay compromiso articular. Entonces, si ustedes ven que son 8 tipos, pero a la vez es más sencilla de lo que parece, porque las tipos 2, 4, 6 y 8, o sea, los números pares, solo se añade la apófisis estiloide del cúbito. El resto es igual a lo anterior. Entonces, la tipo 1 es una fractura extraarticular, de radio distal extraarticular. La tipo 2, fractura de radio distal extraarticular con apófisis estiloide del cúbito. La tipo 3 tiene un trazo intraarticular. Bien, el trazo radiocarpiano. Bien, el trazo radiocarpiano. La tipo 3, el trazo radiocarpiano. La tipo 4 con el apófisis estiloide del cúbito. Tipo 5, el trazo es radiocubital distal. Aquí hay otra articulación. La tipo 6, radiocubital distal con apófisis estiloide del cúbito. Tipo 7, radiocubital radiocarpiano. Tipo 8, radiocubital radiocarpiano con apófisis estiloide del cúbito. ¿Ok? A partir de la tipo 3 ya son quirúrgicas, porque comprometen la articulación. ¿Cuándo no son quirúrgicas? En aquellos pacientes que tienen una fractura no desplazada, aquellos pacientes que se hace una adecuada reducción y una satisfactoria reducción y se inmoviliza con el yeso en esta posición, ¿ya? O aquellos pacientes que si bien tienen una fractura desplazada, pero hay más riesgo de operar que beneficio. ¿Cuáles son fracturas quirúrgicas? Aquellas fracturas inestables, ¿ya? O muy desplazadas. ¿Y cómo valoramos qué fractura es quirúrgica y qué fractura no es quirúrgica? Tenemos estos criterios, que son unos criterios internacionales de la AO. La AO es una fundación internacional hecha en Suiza, ¿ya? Donde da ciertos criterios para nivel manejo internacional de fracturas de muñeca, fracturas de olecrano, fracturas de meseta tibial, para todos los tipos de fracturas. Entonces te da un tratamiento y te da ciertos criterios, ciertos parámetros. En el caso de fracturas de muñeca tenemos todos estos criterios, bien, 8, inclusive hasta 10 criterios más, que si cumple uno de estos criterios vas a tener una fractura que va a fracasar en el tratamiento conservador. Es decir, si cumple uno de estos criterios, por más que el yeso lo hagas perfecto, ya la fractura no se note, pero se te va a desplazar. Entonces, si cumple uno de estos criterios, es criterio quirúrgico. Hay que operar esa fractura de muñeca. ¿Y qué es lo que se hace? Se coloca agujas Kirchner, que lo van a ir viendo ahorita en los dispositivos anteriores, placas polares, o sea, palma de mano, placas dorsales, fijadores externos, aquellas fracturas que son muy comunes. Este algoritmo es todo lo que les estoy hablando, cuáles son las fracturas desplazadas, criterios de la AO, ya, no les voy a preguntar, solo para que lo conozcan. Algunos ejemplos. Aquí vemos agujas percutáneas, ¿ya? Que son las agujas Kirchner. El capanche. ¿Qué es el capanche? El capanche es una maniobra que se realiza con las agujas Kirchner.
Si ustedes ven en la línea punteada, es la donde tiene que estar el radio cubital. Perdón, el radio distal. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca una clavija a nivel del foco de la fractura. Entonces hago una palanca y levanto. Lo levanto y lo fijo en este lado. Entonces ya gané mi altura radial y gané mi ángulo radial. Y para corregir mi ángulo dorsal, ya llevo mi clavija también y estabilizo con una clavija más. Entonces ya tengo dos clavijas percutáneas simplemente con una maniobra que es mínimamente invasiva. Bien, algunos ejemplos de cómo se colocan las clavijas. Este último nunca lo he visto. He visto los anteriores, pero este nunca. Entonces, al colocar eso, yo prefiero colocar una placa. Reducciones con clavijas, con tornillos canulados. Si bien notan aquí el tornillo, que tiene aquí una guía, entonces pasa directamente, se va a ver así en la radiografía. Todos los radio intensos, los radio opacos dijimos que era, ¿qué? Y los radiolúcidos de menor densidad, ¿no? Fijadores externos, bien, fracturas expuestas, fracturas muy comminutas, y las placas dorsales, placas molares, una placa molar, bien, con sus tornillos. ¿Alguna pregunta?